tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los queridos hermanos. Mi nombre es Eric Fuentes, pertenezco al Soberano Gremio de Artífices y en celebración por el 6º aniversario del Soberano Gremio de Artífices, el día de hoy tengo la fortuna de presentar esta plática pública con el título El legado invaluable de Grinberg o de Jacobo Grinberg. Bueno, pues vamos a iniciar con una nota bastante importante, ¿no? ¿Qué es lo que no encontraremos en esta plática? Bueno, pues no vamos a encontrar una guía argumentativa acerca de la desaparición del científico, tampoco vamos a encontrar teorías de conspiración relacionadas con la vida del científico, y tampoco vamos a llegar a deducciones sin sustento relacionadas a las diferentes teorías científicas desarrolladas por el científico Jacobo Grinberg Silberbaum. Bien, ¿qué es lo que vamos a poder aterrizar en esta charla, en esta presentación de este trabajo? Vamos a hablar acerca de la biografía académica, vamos a ver la aplicación práctica en 4 campos de estudio del doctor Jacobo. Entre ellos está la teoría sintérgica, está el chamanismo, la visión extraocular y la meditación. Por último, llegaremos a algunas reflexiones y conclusiones de su servidor. Bien, comencemos de lleno con este tema, ¿no? Desmenuzando el título, empezamos por la palabra legado, que viene desde su etimología en el latín legatum, que significa o bien se puede traducir como un bien material que deja en testamento a otra, como una ley. El testamento, por otro lado, pertenece al latín testamentum, que viene del verbo latín testare, poner por testigo. Entonces, vamos a querer desarrollar precisamente qué es lo que el doctor Jacobo Grinberg dejó como testigo, como testimonio, de acuerdo a todos estos estudios que desarrolló. Bien. Seguimos desmenuzando, ¿no? ¿Por qué motivo es que al doctor Jacobo Grinberg se le conoce como un científico? ¿Y qué es un científico? Bueno, la palabra científico viene del latín scientia y básicamente scientia es conocimiento. Todo conocimiento que sea ordenado y sistemáticamente organizado, eso es ciencia. Ahora, entonces, entendamos que científico es el que conoce las cosas y presenta su conocimiento en una forma ordenada. ¿Por qué motivo es que el doctor Jacobo Grinberg entonces es un científico? Porque nos está dejando un legado, un testamento, un testimonio de que realizó o se enfocó en desarrollar su propio conocimiento y ordenarlo de tal manera que pudiera ser presentado como su legado de estudio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el método científico? El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento de las ciencias. Para ser llamado científico debe basarse en lo empírico y en la medición y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Aquí podemos observar en la pantalla el método científico en general con esta infografía. Pues bueno, básicamente es la observación, la investigación, está compuesta también por hipótesis, experimento, análisis de datos y conclusiones. Existen diferentes tipos de métodos de investigación con un enfoque científico. Pero en este caso, bueno, pues la plática no se trata de la metodología de la investigación, sino simplemente lo que quiero lograr con esta diapositiva es que podamos entender qué es lo que necesita un proceso de estudio para que esté con una base, con un caminar, como la misma palabra bases desde su etimología significa, para que sea considerada bajo un método científico. Bien, con lo que respecta a la biografía del doctor Jacobo Grinberg Silberbaum, él nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946 hasta su desaparición en el año 1994. Él perteneció a la religión judía, tuvo 3 matrimonios, sin embargo solamente tuvo una hija que es Etusha Grinberg.
Ella actualmente se dedica a la música. El doctor Jacobo Grinberg estudió la licenciatura en psicología dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y al terminar la licenciatura, entre la edad de 23 y 24 años, decidió continuar con sus estudios. Antes de que siga con la biografía académica del doctor Jacobo, es interesante un detalle que describe en una de sus obras. ¿Por qué motivo el doctor Jacobo decide estudiar psicología? Cuando el doctor Jacobo tenía 12 años de edad, su mamá tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces, esto generó mucho impacto dentro de la vida del doctor Jacobo y entonces quiso investigar, indagar y entender, conocer precisamente qué es y cómo es que el cerebro funciona y por qué motivo su mamá había tenido este accidente cerebrovascular. Ahora, una vez aclarado este punto de nota, el doctor, ya una vez que termina la licenciatura en psicología, a la edad de 23 o 24 años, se va a la ciudad de Nueva York, en donde estudia el doctorado en psicofisiología en el Bryan Research Institute, en donde logró titularse con este doctorado con un estudio que se publicó, que podemos encontrar en Internet. Este estudio fue publicado de manera impresa en 1986 y este estudio es los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. En el 2001, 2002, si no me equivoco, se sube este trabajo a Internet y es por eso que se puede leer este estudio que desarrolló. Fue el fundador también del laboratorio en México de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac a finales de la década de los 70 y también fue el fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, esto bajo un apoyo económico por parte de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, con un apoyo económico del CONACYT. Es bajo este Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia que el doctor Jacobo publica la mayor parte de sus estudios y la mayor parte de su obra. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a ir describiendo poco a poco. Bien. Ahora, en cuanto a los libros localizables actualmente, estamos hablando de 48 obras. Sin embargo, estamos hablando de entre 53 y 55 títulos. Hay que también entender que hay algunas obras que comprenden varios libros. Por ejemplo, la teoría sintérgica comprende 4 tomos. Y hay algunos libros que también están en otros idiomas. Entonces, esta es toda la obra. Aquí lo que se está presentando en pantalla son 44 libros que se pueden localizar en Internet. Bien. Ahora, características importantes de toda la obra del doctor Jacobo Grinberg, es que fueron escritos principalmente en español, por supuesto. Hay algunas obras que se publicaron en francés, algunas están publicadas en inglés. La mayor parte de los estudios científicos que presenta fueron publicadas también en inglés. La obra que escribe el doctor Jacobo se publica desde el año 1975 a 1994. Por supuesto que ha habido segundas, terceras ediciones de algunos de sus libros, y tienen un enfoque hacia la medicina aplicada, también hacia la comunicación, el aprendizaje, la psicología, la fisiología, resultados de estudios de laboratorio y la ubicación fisiológica de carreteras o circuitos neuronales. Bien, vamos a continuar con los temas que vamos a tratar en esta plática pública, en esta presentación. El primero de ellos es la teoría sintérgica. Todo este grupo de 44 libros que actualmente podemos encontrar, lo pudiéramos dividir en estos 4 segmentos. Seguramente si hacemos algún otro tipo de análisis podríamos encontrar distintas variantes, pero aquí lo que importa pues es precisamente darle la importancia de vida al nivel de estudio que presentó el doctor Jacobo, ¿no? Entonces, esta parte de la teoría sintérgica, si bien el libro lo publica o la obra la publican hasta 1991, el doctor empieza a desarrollar
toda esta teoría desde 1975, solo que tuvo que pasar por distintas etapas de estudio, complementarlo con otros temas que también se publicaron posterior a 1975, hasta que logró dar por cerrado este tema como el entendido de que sí existe bajo los términos de entendimiento científico que él desarrolla. Bien, vamos a intentar abordar este tema. Es un tema bastante especial. Cabe de mencionar que esta obra de la teoría sintérgica está explicada en términos de física y de física cuántica, por lo cual en muchas ocasiones al lector se puede llegar a ser un poco abrumador en dado caso de que no contemos con una preparación básica en cuanto a términos de física se refiere. Sin embargo, no por esto quiere decir que sea imposible de leer o de desarrollar. Bien. Ahora, ¿qué es la teoría sintérgica? Bueno, sintergia es un neologismo. ¿Qué es un neologismo? Básicamente es un nuevo logo, un nuevo conocimiento que desarrolla el mismo doctor Jacobo. ¿Por qué es que el doctor Jacobo se da esta atribución de poder desarrollar su propia concepción bajo un término específico y entonces crea hasta una palabra nueva que es la sintergia? Bueno, lo que pasa es que el doctor Jacobo, como un estudiante serio, como un estudiante avanzado, y que ya tiene distintas, digámoslo así, distintos estudios de distintas culturas y de distintas teorías científicas, es por eso que él, si alguien en algún momento le hubiera podido debatir, él tenía todo el conocimiento para poder decir esto sí, esto no, y yo personalmente desarrollo mi propio concepto acerca de cómo concibo esta integración, ¿no? Entonces, ¿qué es la sintergia? Básicamente esta palabra es una combinación de dos, que es síntesis y energía. Se refiere a parámetros físicos que son coherencia, densidad, informacional y frecuencia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Aquí podemos ver en la pantalla la portada del libro La teoría sintérgica. Y aquí viene también una parte interesante, ¿no? La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Aquí empezamos con uno de los más grandes conceptos que desarrolla el doctor Jacobo Grinberg referente a la unificación, y es algo que iremos viendo en estos cuatro temas que hemos desarrollado para esta plática. Bien, bajo el modelo holográfico, el doctor Jacobo desarrolla la teoría sintérgica. ¿Qué es lo que menciona el modelo holográfico? Lo que dice este modelo holográfico desarrollado en 1964 es que la realidad que nosotros percibimos es una fotografía tridimensional y que al ser observada por distintos cerebros, entonces llega a obtener una materialización. Por supuesto que esto lo estoy resumiendo, y conlleva muchísima profundidad, por supuesto, ¿no? Entonces, existe este modelo holográfico de la física cuántica que nos habla acerca de esta realidad virtual tridimensional en la que habitamos. Ahora, uno de los conceptos interesantes que desarrolla Jacobo Grinberg es que desde el principio de los tiempos existe un punto desde el cual se origina todo. Puede ser esta teoría del Big Bang o por supuesto hablo teoría en términos científicos, ¿no? Es una de las grandes probabilidades, pero al final es una fuente primordial, es un origen de donde viene todo, y que con el pasar de los millones de años que ha pasado este universo y esta expansión en la que vivimos, al principio era nada y después se fueron creando este tipo de materia que primero se fue formando con electrones y por otro lado estaban otras partículas que se fueron buscando entre ellas hasta que formaron el primer átomo. Y entonces con esto queda demostrado que hay por parte de la materia una tendencia a la unificación. ¿Qué es lo que pasa después de formarse el primer átomo? Que con el tiempo se fue formando el helio,
posterior a ello, el carbono, y con el tiempo, con mucho tiempo, por supuesto, no bajo una concepción del tiempo humano, ya que dentro de la física cuántica y las edades del universo, pues la vida humana es simplemente un pestañeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se forma la primera célula? Entonces se van desarrollando tejidos y posterior a eso se van desarrollando organismos. Bajo este concepto hay que comprender lo siguiente. Las células que componen nuestro cuerpo son diferentes en distintas partes de los tejidos que componen la totalidad de nuestro cuerpo humano. Por supuesto que los huesos tienen células diferentes a las del tejido muscular y también el cerebro. En este caso, las células cerebrales pues son, por supuesto, las neuronas. Bien, una vez explicada esta parte, entonces vamos a entender que los cerebros humanos, bajo la concepción del doctor Jacobo Grinberg, son para él la entidad más desarrollada física, energética e intelectual de todo el universo. Estoy hablando de todo el concepto completo del cerebro y el sistema nervioso que recorre todo nuestro cuerpo. Bien, entonces, entre los cerebros de los humanos está demostrado científicamente que hay una interacción de comunicación incluso en dos personas que existen a kilómetros y que viven a kilómetros de distancia, ¿no? Seguramente a algunos de ustedes les ha sucedido que piensan en una persona y de repente les está llamando a los 5 minutos. Esto es porque sí existe una relación. También hay distintas formas en las que una persona puede conocer a otra por la comunicación cerebral que existen entre estas dos personas. Ahora, nuevamente, ya una vez que intento desarrollar este concepto que el doctor Jacobo nos explica, sigamos entonces con la noósfera. Bajo este ejemplo de que las neuronas son las células que componen nuestro cerebro, entonces entendamos que para el planeta Tierra, las células que componen su interacción energética y de comunicación son los cerebros humanos que en él habitan. A este concepto se le llama la noósfera, ¿no? Hablamos de una conciencia planetaria, así es como lo desarrolla el doctor Jacobo. Y toda esta red de información que existe alrededor del planeta, de cerebro en cerebro, comunicándose los unos con los otros, se le llama o le llama el doctor Jacobo hipercampo, ¿no? Es esta red que se genera por existir tantos cerebros dentro de esta noósfera o dentro de esta conciencia planetaria. Bien. Ahora, ¿qué es lo que menciona la teoría sintérgica? Y en muchas ocasiones yo creo que alguna de la información que llegamos a encontrar en Internet es que da por sentada información que el doctor Jacobo, si bien la explica desde sus términos científicos, pero no está explicada bajo los propios términos que él explica, y entonces cometemos el error de dar por sentado que lo que vemos en Internet tiene todo el fundamento, ¿no? Y no es así. Aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír debe de saber que necesitamos dudar de toda la información y volvernos en estudiantes serios, ¿no? Ahora bien, lo que menciona esta teoría sintérgica es que el ser humano tiene la capacidad de modificar este modelo holográfico en el que vive mediante la modificación del hipercampo y modificando esta conciencia planetaria, ¿no? Entonces, digamos que vamos de lo particular, siendo el cerebro el individuo, hacia lo general y de esta manera poder cambiar la realidad en la que el ser humano vive, por lo menos dentro de esta conciencia planetaria, en este planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que menciona? Sí se menciona en la teoría sintérgica esto, pero se menciona bajo las siguientes condiciones. Cuando
un cerebro logra estar en un entendimiento tal para poder comprender que somos parte de un todo y que nosotros vamos enfocados o que debemos de enfocarnos hacia la unificación con un todo, es cuando vamos a poder tener apertura energética e intelectual para poder recibir nueva y mejor información. Ahora, como les comentaba, nuestro cuerpo humano está compuesto por distintos aparatos y sistemas, y cada uno de estos órganos que tenemos en nuestro interior está compuesto de distintos tipos de célula. Y cada uno de estos tipos de células son totalmente independientes, pero forman parte de un todo. Al final están formando un cuerpo humano. Lo mismo sucede con el cerebro, ¿no? A pesar de que todos son neuronas, sin embargo, también está segmentado y cada parte del cerebro tiene una función especial de manera independiente, pero que al mismo tiempo forma parte de este todo. Bien, hay un concepto de unificación. Una de las menciones que tiene Jacobo Greenberg en su obra es que si una sola de las células que tenemos en nuestro cuerpo fuera consciente de su totalidad y de la unificación de pertenecer a un todo, en el cual es importante tanto su independencia como la unificación a la que comprende todo su entorno, entonces esa célula resplandecería por esta iluminación. Y a este proceso mental de entendimiento, de unificación, el doctor Jacobo lo denomina expansión de la conciencia. Una vez explicado esto, entonces, ¿cómo vamos a modificar esta red hipercámpica en la que vivimos? Tendríamos que modificar la noósfera de tal suerte que si yo como individuo recibo información adicional y la empiezo a comunicar con otros cerebros, lo dejo como testigo hacia otros cerebros, entonces va a trascender esta red informacional entre las neuronas, por así decirlo, de los individuos que habitan dentro de la noósfera, y por lo tanto se puede modificar esta red denominada hipercampo. ¿De qué manera entonces el doctor Jacobo Greenberg Silverbaum demuestra por el método científico que esto está sucediendo o que es verdad lo que menciona la teoría sintérgica? Pues la manera en la que el doctor Jacobo lo demuestra, pues es precisamente porque a más de 30 años de la publicación de la teoría sintérgica en 1991, el día de hoy, no solamente en México, y no solamente en este video, estamos hablando de él y de la teoría que desarrolló y de cómo manifestar la modificación de la realidad en la que habitamos, sino que esta es una información de la cual se habla en todo el mundo. Es la mayor evidencia de cómo esta teoría sintérgica sí modifica la realidad, y también a cada uno de los cerebros que se dedica realmente de manera seria a estudiar acerca de la obra de este autor, tiene la capacidad, bajo el concepto del doctor Jacobo Greenberg, de tener una expansión de la conciencia a este proceso de entender la individualidad, por supuesto, pero también como el hecho de pertenecer a un todo. Es una tendencia a la unificación, que así como la materia también pasa en la mente y también pasa en el subconsciente. Bien, ahora continuemos con el siguiente tema, el chamanismo. Aquí podemos observar dentro de estos 44 libros algunas de las obras en las que se enfoca más en el chamanismo, incluyendo, por supuesto, algunos de sus encuentros más famosos. De este tema en especial, los principales son 7, y hay una publicación también en francés que es un resumen publicada en 1994. Bien, volvamos a desmenuzar el título. ¿Qué es el chamanismo? Bueno, la palabra chamán se refiere originalmente a los sanadores tradicionales de las áreas de Turquía y Mongolia, al centro y norte de Asia. Esto es principalmente la parte de Siberia, y chamán viene de la palabra tungus,
que se interpreta como médico, pero significa el que sabe. Ahora, esto es muy interesante, ¿no? Porque al principio de esta charla hablábamos acerca de la palabra scientia, que significa conocimiento, y que, entendiendo esto, el científico es aquel que presenta información de manera sistemáticamente organizada. Y por otro lado tenemos a la palabra tungus, que significa literalmente el que sabe. Podemos ver en esta imagen que observamos en la pantalla a esta interpretación artística de un chamán turco que tiene determinada vestimenta, está con un tipo tambor o pandero que tiene ahí algunas runas y posiblemente alguna de sus interpretaciones acerca de la observación de los cielos. Entonces, esto es lo que vemos con respecto al tema del chamanismo. En esta diapositiva podemos observar en distintas regiones del mundo, y aquí lo que me gustaría es que observemos. En la parte superior observamos, por ejemplo, a un chamán de Turquía, que sí tiene un parecido con la primera imagen que mostrábamos. Tiene su tambor, tiene cierta vestimenta. En Mongolia, por ejemplo, tiene otro tipo de vestimenta, incluyendo este tipo de máscara. En África, por supuesto, pues por las temperaturas que se manejan, es diferente, pero también cuenta con un tambor, y aquí viene también otro tema interesante. En la parte inferior podemos observar una vestimenta de una chamán de sexo femenino, de la parte del norte de Europa y Asia. Y también tiene aquí un tipo de pandero, ¿no? Aquí también tiene como una vara o baqueta con la cual posiblemente hayan golpeado este tambor. En Norteamérica, ¿no? Este es un chamán norteamericano. ¿Y qué es este tambor, ¿no? Nuevamente volvemos a tener la misma manifestación. Por otro lado, está en el Amazonas una interpretación de un chamán del Amazonas, igual por el tipo de temperaturas, bueno, manejan otro tipo de vestimenta. Y por último, una interpretación de un chamán maya que está transfigurando su rostro en un jaguar. Podemos observar aquí de distintas regiones del mundo, estamos hablando pues básicamente de los 5 continentes, en donde hay una similitud con respecto a esta persona, que bajo los términos del doctor Jacobo les llama médicos o psicólogos autóctonos, en donde saben lo que tenían que hacer y por qué motivo contar con un instrumento musical. Es muy probable que exista una correlación entre la frecuencia, la vibración y la frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro bajo estos impulsos eléctricos que pueden oscilar entre los 14 y 32 hercios. Información sobre esta la podemos observar también en nuestra plática pública referente a la importancia de la meditación. Entonces, bueno, pues es interesante cómo podemos observar a estos chamanes de distintas partes del mundo que pues tienen estas similitudes, ¿no? Es muy probable que hayan vivido en distintas épocas, que no se hayan conocido bajo la posible evidencia que tengamos, y sin embargo que existan tantas similitudes, ¿no? Ahora, el caso excepcional para Jacobo Grinberg es el caso de la señora Bárbara Guerrero, alias Pachita. De hecho, el primer libro que publica el doctor Jacobo tiene como parte de su título el nombre o el título de Pachita. ¿Por qué es que le ocasiona tanto impacto, tanto asombro al doctor Jacobo? Bueno, pues precisamente se relata en su obra que él tenía la intención de quedarse únicamente 3 días. Sin embargo, él prepara una maleta para poderse quedar con ella 5 días. Desde que él tuvo la oportunidad de entrar a este cuarto de donde realizaba esta chamana Pachita, las operaciones, entonces
él toma la determinación seguramente de intentar comprobar que lo que estaba observando no podía suceder. Entonces, a término de cuentas, se queda con ella 2 años completos, ayudándola, estudiando qué es lo que pasaba por la mente de Pachita. Y hay cosas muy interesantes, ¿no? En muchas ocasiones se llega a hablar de estas operaciones psicológicas que llegan a realizar, sí, ¿por qué no decirlo?, en términos de charlatanería, y que en muchas ocasiones hacen perder el tiempo, la salud y la vida a estos pacientes que van con este tipo de operaciones psicológicas, ¿no? Entonces, hay registros, hay evidencia de cómo esta señora Pachita logra introducir un cuchillo. Hay alguna entrevista en internet que podemos encontrar de esta plática o charla que da el doctor Jacobo, en donde un cuchillo sin asepsia la introduce en el cuerpo de sus pacientes, extrae órganos completos que estaban dañados, incluso tumores cerebrales, rompiendo hueso y todo. Por un lado, extrae el órgano que está enfermo, y por otro lado, está manifestando, está materializando un órgano nuevo que no necesita de la verificación para un proceso de adaptación para un trasplante. Lo introduce en el cuerpo del paciente y lo sella con su otra mano la herida, ¿no? Y únicamente con unos días de recuperación. En términos de importancia, de los más de 1,000 casos que se tuvo registro de los pacientes que atendió Pachita, todos, sin excepción, sanaron. No hay evidencia alguna que demuestre que esta situación fue un fraude. Ahora, lo que menciona en su libro el doctor Jacobo es que Pachita concebía primero entrar en un proceso de meditación, un tipo trance, en el cual se sentaba en una silla frente a su altar. Entonces se enfocaba en las imágenes que estaban frente a su altar hasta que ella tenía la sensación de caer en un vacío. Posteriormente a ello, escuchaba en su oído izquierdo un tipo de zumbido, y que a ella le hacía sentir entonces la presencia de la entidad que ella sentía que la acompañaba, que en este caso era Cuauhtémoc, ¿no? Bajo el ojo del doctor Jacobo como científico, él explica que él no está convencido de que realmente tuviera una asistencia por parte de esta entidad, de este espíritu de Cuauhtémoc, ¿no? Sino que bajo los términos científicos de la teoría sintérgica, Pachita lo que hacía es que simplemente daba por hecho, ¿no? O sea, no tenía conocimiento de la noósfera ni del hipercampo, simplemente daba por hecho que las cosas eran así, que se podían hacer de esa manera y se podía lograr. Entonces, bajo estos términos, ella lograba materializar con los elementos que se encuentran alrededor en el medio ambiente para poder materializar estos órganos, y no tenía ninguna duda de lo que este proceso pues llevaba, ¿no? Entonces, es así como lo explica el doctor Jacobo, y dentro de estos estudios es que desarrolla los otros temas, ¿no? Bien, ahora analicemos el tema de la visión extraocular. La visión extraocular surge en el interés del doctor Jacobo, porque él observa en un programa de televisión a una persona que está realizando unos ejercicios con unos niños de 6 a 12 años, y en este programa de televisión lo que él observa es que coloca el niño las manos sobre una revista y el niño describe qué es lo que está en estas fotografías. El doctor Jacobo busca a esta persona, pero parece ser que existía como un tipo de celo en cuanto a compartir la información. Entonces el doctor Jacobo dice, bueno, pues esto no lo puedo dejar únicamente hasta aquí, necesito investigarlo más. Así es que él, bajo algunas cosas que pudo o que tuvo oportunidad de platicar con este otro desarrollador de esta técnica, pues empieza a hacer sus propios ejercicios en donde utiliza a sujetos de estudio de entre 6 y 12 años, y pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de
de esto que realiza, ¿no? ¿Qué es dentro de todos estos estudios? ¿Qué es lo que encontró? Bueno, básicamente en estos niños de 6 a 12 años, parte de lo que él buscaba eran niños que tuvieran una tendencia a la rebeldía. Primero comenzaba con unos ejercicios de meditación con los niños en donde les pedía que cerraran los ojos. Una vez que iban avanzando con este proceso, les iba vendando los ojos y poco a poco, con las semanas, ellos iban tocando algunas revistas. Hay que entender que todo esto fue bajo medidas de un laboratorio. Muchos de estos ejercicios fueron en habitaciones cerradas, en donde no había un rango de error porque todo el ambiente en su alrededor estaba controlado. Conforme iba avanzando, entonces se iba dando cuenta que los niños iban desarrollando esta visión extraocular de una manera más intensa, ¿no? Entonces, dejando de tocar ciertas fotografías, ya estaban observando otro tipo de cosas más allá de lo que pudieran percibir por medio del tacto de sus dedos, básicamente. Entonces empieza a realizar ejercicios para que describan una habitación y después realizó otros ejercicios en donde les ponía imágenes enfrente a determinada distancia, de cerca y de lejos, y los niños empezaron a desarrollar este tipo de visión extraocular en la que parecía incluso que hacían zoom a las imágenes que no estaban observando con los nervios ópticos, ¿no? Incluso, para gran sorpresa del doctor Jacobo y del equipo que lo acompaña, es que pueden observar los niños imágenes que están siendo reflejadas en un espejo, incluso a describir situaciones en las cuales o cosas que estuvieran detrás del espejo, ¿no? Es decir, cosas que ni siquiera tenían contempladas dentro de este método científico que pudieran observar los niños al terminar lo iban describiendo los niños, ¿no? Ahora, uno de los grandes ejercicios que también se dieron cuenta es que los llevaron a unos niños a un parque y los niños fueron corriendo básicamente con los ojos vendados y estaban encontrándose los unos con los otros detrás de los árboles sin necesidad de utilizar los ojos básicamente para poder encontrarse, ¿no? Una de las grandes aportaciones que tuvo este científico mexicano es que él en toda su obra habla acerca de qué es lo que hizo, qué es lo que él estudió de manera profunda en distintas culturas, religiones, otros estudios a nivel internacional y poder él, bajo estudios de laboratorio, llegar a sus propias conclusiones. Pero que el doctor Jacobo nos deja de legado es el cómo sí se van a lograr las cosas. En la primera fotografía lo que observamos es al doctor Jacobo entrenando a uno de estos sujetos de estudio. Y aquí va la observación que les estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué el doctor Jacobo deja evidencia de cómo lograr las cosas? La imagen que vemos en medio y al otro extremo pertenecen a una escuela que se llama VEO y venden el método para que los niños desarrollen la visión extraocular, ¿no? Entonces, no nada más está el estudio, sino que el doctor Jacobo lo comparte y pues hay personas que además esto lo convierten en un negocio. No es que esté mal, simplemente es que el doctor Jacobo dejó la evidencia para que esto se pueda desarrollar. Lo queremos desarrollar con nuestros seres queridos, solamente hay que buscar su obra, leerlo y él te va a explicar cómo se puede realizar esta competencia para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Bien, ahora el campo de la meditación, la obra que concentra la información que el doctor Jacobo menciona de la meditación es la meditación autoalusiva. Existen, bueno, por términos de etimología, ¿qué es la palabra meditación? Bueno, se puede dividir en dos partes o con dos ejemplos, ¿no? La primera es medi, que proviene de el latín meditare,
en donde hace referencia a aquello que cura, ¿no? De hecho, de esta palabra proviene la palabra curación, la palabra medicina, la palabra medicamento. Entonces podríamos interpretar que meditación es un proceso de sanación. Por otro lado, la palabra meditación, si buscamos un poquito más a fondo y la dividimos en tres, la primera parte es me, que viene del indoeuropeo, haciendo referencia a uno mismo. El otro segmento sería di, del indoeuropeo, que indica una dirección o un camino. Y por último, el último segmento de la palabra es la acción, ¿no? Entonces podríamos interpretar o llegar a la conclusión que también bajo la etimología en el indoeuropeo de la palabra meditación, meditación no solo es la sanación, sino también es el camino hacia uno mismo mediante la acción. Bien. Ahora, en este libro de meditación autoalusiva, el doctor Jacobo Grinberg habla, y es muy específico, ¿no? En donde dice que tiene todo el propósito de que este libro logre acercar a distintos seres humanos la posibilidad de encontrarse consigo mismos y que bajo el concepto, o que pudiendo encontrar el concepto de unificación con el todo, se pueda llegar a tener una expansión de la conciencia. Entonces, él estudia diferentes culturas del mundo, estudia diferentes técnicas del mundo, y todas y cada una de ellas las pone y las somete a un proceso de investigación con todos estos electrodos o placas que en su momento tenían como la tecnología más avanzada en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Conciencia, ¿no? Él menciona que todas estas técnicas las prueba y que deben de incluir un proceso, ¿no? Entonces, en este proceso hay que entender que primero debe de existir una preparación física. En esta preparación se trata, claro, pues de alimentarnos sanamente, de tener o realizar algunos ejercicios, y el doctor Jacobo se encarga de traer en esta obra distintas técnicas para cómo realizar ejercicios que nos sirvan como una antesala a la meditación, y que esto se vaya desarrollando con los distintos métodos que él estudia. No pretende que cada una de estas se aplique todas a un solo ser humano, sino más bien lo que pretende es que, existiendo diferentes y tan vastos tipos y técnicas de meditación, tú encuentres alguna que realmente se ajuste a tu personalidad, se ajuste a tu forma de querer alcanzar esta expansión de la conciencia, ¿no? Habla acerca de los Vedas, de los Brahma Kumaris, que dentro de estos Brahma Kumaris habla acerca de esta concepción de los Brahma Kumaris, acerca de cómo es que se debería de percibir a la realidad en la que nosotros habitamos, en esta tridimensionalidad, bajo el concepto de que vivimos en una obra de teatro y que constantemente estamos interpretando diferentes personajes que posiblemente algunos psicólogos modernos pudieran mencionar que son tus distintos roles de vida, ¿no? Puede ser que tengas un rol como papá, que tengas un rol diferente como esposo o como pareja, que tengas un rol diferente como hijo, que tengas un rol diferente como empleado o como empresario o como escritor o como mamá, o, vaya, diferentes roles. Entonces, que cada uno de ellos al final del día es una interpretación de un personaje en una obra de teatro, y que el otro no existe como un enemigo, sino como otro personaje que está dentro de la misma obra de teatro. Entonces no existe un mayor enemigo que no sean nuestros propios hábitos, y que este camino de este héroe es entender que existe una introspección como dentro de estas 8 herramientas que mencionan los Brahma Kumaris, y que al final del día el peor enemigo termina siendo aquello que no comprendemos de nosotros mismos y que vemos simplemente en el otro como una agresión a aquello que no queremos observar. Dentro de los
procesos del Tao. También está muy interesante porque habla acerca de diferentes métodos de meditación, en el cual incluso se pueden hacer de manera grupal o en pareja, ¿no? También existe esta explicación del Mahamudra, que también me pareció bastante interesante porque el doctor Jacobo invita a analizar el proceso de separación entre comillas, de la mente y el cuerpo, o la mente y la personalidad, o la mente y la conciencia, ¿no? En donde si existe una unificación o no de la mente como un todo, y si está separado o no del cuerpo, ¿no? Y si pertenece al cuerpo, ¿en dónde queda la mente cuando el cuerpo no tiene vida? O en dónde está la mente cuando estamos enfocados en otras actividades. ¿La mente es quieta o la mente es activa, ¿no? Podemos calmar a la mente o no. Sin embargo, lo ven como una posibilidad en la cual la mente también es un proceso o que contiene información de iluminación en estas técnicas, ¿no? Y entonces invita el doctor Jacobo, en esta explicación de Mahamudra, a que el lector haga este análisis. Y lo último que menciona el doctor, después de explicar a Mahamudra, es: una vez que tú has intentado analizar si existe o no la separación de la mente con la conciencia y el cuerpo, si existe o no, una vez que lo hayas intentado analizar y que hayas llegado a una primera conclusión, entonces podremos decir que estás teniendo un proceso de la expansión de la conciencia. Bien, ahora, como les comentaba, el doctor desarrolla su propio método, ¿no? Y este método está incorporado de diferentes técnicas que él mismo estudia. Entonces, primero, bajo la técnica de Vipassana o Vipassana, está esta concentración de enfocar nuestra atención hacia la respiración como paso número 1. Después, enfocar la atención hacia los sentidos y yendo paso a paso, ¿no? Primero, qué es lo que huelo a mi alrededor, qué es lo que está sintiendo cada una de las partes de mi cuerpo, recordar un sabor agradable y uno desagradable, recordar un olor agradable y uno desagradable, y después unificar esta concentración con la respiración. Corta con esos dos y entonces hay una observación interna de cuáles son las emociones por las cuales estamos atravesando en ese momento, que puede ser de alegría, de tristeza, de creatividad, de ansiedad, pero simplemente observar, y en todo el proceso observar tanto la respiración, los sentidos y las emociones de manera ecuánime y sin juicio alguno para nada de lo que estemos observando que sucede, ¿no? Entonces es poner mucha atención en este proceso. Una vez que logramos observar estas emociones, entonces integramos los sentidos e integramos la respiración. Como un cuarto paso, observamos entonces los pensamientos hasta poder llegar a tener el control de tener la concentración en la respiración, la concentración al mismo tiempo en los sentidos, después en las emociones, hasta llegar a tener la capacidad de poder generar un pensamiento y observar cómo nace, cómo se desarrolla y cómo muere este pensamiento. Cuando se logra combinar estas técnicas al unísono, entonces encontramos este concepto de unificación sobre el cual el doctor Jacobo nos habla a lo largo y ancho de toda la obra que presenta y de todos los estudios que presenta. En este concepto de unificación es donde el doctor Jacobo menciona que se encuentra cómo se rompe un umbral y se logra esta expansión de la conciencia. Un dato interesante del doctor Jacobo es que él, siendo judío, es un estudiante también de la Cábala. Y
una de las cosas que menciona es que en la Cábala el gran misterio del universo es el concepto de unidad. Porque cada uno de nosotros somos posiblemente personajes individuales, posiblemente células independientes, pero al final pertenecemos a un todo, ¿no? Y existe también esta conciencia planetaria llamada noósfera, pero ¿qué pasa entonces si existen otros cerebros? No hablo de seres, de estos cerebros con la capacidad de razonamiento. Entonces, podríamos pensar que existe una conciencia del sistema solar o una conciencia de la galaxia en la que habitamos, después del sector del universo visible que comprendemos, ¿no? Entonces, al final del día es un todo. Venimos de un solo origen y somos un todo, y a esto se le llama la expansión de la conciencia, ¿no? Dentro de estas conclusiones, como comentaba al principio de la plática, el objetivo es entender y dar la validez a un científico mexicano que desarrolló dentro de la máxima casa de estudios de México y Latinoamérica, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente una carrera, sino que además desarrolló la fundación de un instituto para el estudio de la conciencia, y que lo que intentó demostrar al final nos lo dejó como evidencia y nos dice cómo poder lograr las cosas, y si no es bajo los términos en los que él concibe el cómo, te dice, si no, aquí están estas otras herramientas. Entonces nos está dejando como testimonio y bajo pruebas científicas de qué manera funcionan las cosas, ¿no? Desde mi experiencia personal, el método de la meditación autoalusiva me ha permitido avanzar con este ejercicio cerebral y de procesamiento interno en esta charla que tengo con mi mente de manera positiva. Nuevamente es la invitación a que duden de todo lo que les estamos contando en esta charla, para que hagan sus propias conclusiones, investigaciones, y que investiguen, así como lo hizo en su momento el doctor Jacobo, y que podamos llegar a este punto de conclusión, para que en algún momento podamos tener una expansión de la conciencia, como el doctor Jacobo, después de 30 años de haber publicado la teoría sintérgica, nos hace comprender que lo logró. Está demostrado que su teoría es demostrable por la evidencia que podemos tener en esta misma charla, ¿no? El grande concepto que da el doctor Jacobo Grinberg Silverbaum es el concepto de unificación. Es la conciencia con un enfoque y una intencionalidad hacia la unificación, en la que existen distintas formas de comprobar, y que si bien en Occidente a lo mejor no estamos tan familiarizados con algunos términos que estudió el doctor Jacobo, demuestra que son reales y que son medibles y que se pueden mejorar y que se pueden controlar. Ese es el concepto que el doctor Jacobo desarrolla a lo largo y ancho de la obra y los estudios que presenta. Muchísimas gracias. Espero esta charla haya sido interesante. Este tema lo abordo con mucho respeto. Y bueno, pues espero que esta información mejore y que no termine siendo algo que quite tiempo, sino que aporte realmente algo positivo al tiempo que le invertimos en esta charla. Muchas gracias. Por mi parte es cuanto.